Pues alrededor del mundo se han implementado diferentes situaciones para poder cuidar de ellos. En México ya ha habido varios casos, uno en Monclova, otro en Ciudad de México y en diferentes estados de contagios precisamente de este personal médico. Y bueno, pues le quiero dar la más cordial bienvenida a Óscar Sosa Hernández, al doctor Óscar Sosa Hernández, él es médico especialista en epidemiología, para que nos dé pues un adelanto de cómo pueden hacer precisamente estos médicos para cuidarse. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿qué tipo de acciones preventivas se deben de promover en las unidades de salud entre el personal y los usuarios para poder evitar contagios de COVID-19? Bueno, lo primero, generalmente cuando existen este tipo de contingencias, este tipo de situaciones, lo que se tiene que hacer en los hospitales es formar algo que conocemos como comando operativo, que también el doctor López-Gatell lo ha mencionado en las conferencias. El comando operativo hospitalario toma decisiones para poder hacer la reconversión hospitalaria. ¿Y qué me refiero con esto? Poder tener un área específica para tratar a los pacientes con este padecimiento, en este caso COVID. Y los hospitales inclusive nosotros los mencionamos como área COVID urgencias, terapia y hospitalización, en donde no va a entrar ningún personal de salud que no tenga el equipo de protección personal completo. ¿A qué me refiero? Gogles, mascarilla N95, bata impermeable o bata desechable que no absorba, sino que pueda repeler cualquier sustancia, doble guante y botas, por lo menos. Porque hay algunos otros hospitales que han adoptado tener este traje completo de color blanco, que cubre un poquito más, pero a lo que voy es, nadie va a entrar a estas áreas COVID, a menos de que tenga el equipo de protección personal completo, haya sido entrenado, porque a veces el equipo de protección personal parece que protege muy bien, sin embargo, si lo utilizamos mal, lejos de protegernos, nos puede llevar a un riesgo mayor todavía. Entonces, son muchas cosas que van alrededor de este punto. Doctor, esto es en cuanto a las áreas específicas de pacientes con COVID-19. Sin embargo, hay muchos doctores, médicos, enfermeras que tienen que continuar con su labor diaria para otro tipo de enfermedades, incluso dentro de sus propios consultorios. ¿Cuáles deberían de ser las medidas preventivas que tienen que tomar ellos como médicos, pero también los usuarios que llegan a estos lugares? Claro. Por ejemplo, hablando de los hospitales, al momento de hacer reconversión hospitalaria, lo que hacemos es tratar de reducir o tratar de dispersar un poco todas las consultas y las cirugías programadas que se tienen para no exponer al personal de salud y no exponer al paciente. Esa es una. Dos, en los consultorios privados, por ejemplo, a veces solamente nos enfocamos al personal médico, pero el personal de odontología o estomatología, es decir, el área de salud bucal, pues también tendría que aplazar y solamente atender urgencias. Este no es el momento para tener tanta programación. Podríamos solamente atender urgencias porque no sabemos quién pudiera llegar a estar ya en esta fase de transmisión asintomática y poder contagiarnos. Este es un punto muy importante y alrededor del mundo se ha hecho algo que se llama telemedicina. Es decir, dar consulta médica a distancia. No siempre es necesario la exploración física del paciente, solamente en algunas condiciones. Entonces, podemos aprovechar estas herramientas, esta tecnología de la información para poder ver a nuestros pacientes a distancia. Ahora, ¿qué le diría al personal? Porque sabemos que en México hay muchísima obesidad, personas que tienen diabetes, hipertensión, y parte del personal de salud pues puede también padecer este tipo de enfermedades. ¿Qué le diría al personal de salud que puede ser más vulnerable debido a estas enfermedades o a padecer obesidad? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, primero, atender las indicaciones de... siempre hay un área de salud en el trabajo o salud laboral, siempre atender las recomendaciones. 2, higiene de manos, lavado de manos,
es una de los puntos más importantes. Siempre acercarse con el área de epidemiología para una buena capacitación y preguntar cuáles son los factores de riesgo y si pueden o no pueden hacer algunas actividades. Y la verdad es también no, casi siempre el personal médico y el personal de enfermería quiere ayudar, es una vocación que nosotros tenemos, pero aquí hay que pensar dos veces primero, si soy alguien con riesgo, este no es mi momento de ayudar, me puedo poner más en riesgo si atiendo que si me quedo en casa, que si no voy a trabajar, o si ayudo en algunas otras actividades, porque el hospital o los hospitales o los consultorios no solamente son de atención a pacientes, hay muchísimas actividades que se pueden hacer y a los que estamos ya en la atención del paciente, pues nos podrían ayudar. Entonces, siempre hay algo que hacer en el hospital, pero también tenemos que evaluar nuestra salud. Si nosotros no estamos saludables, nadie va a poder atender a nuestros pacientes. Cambiando un poco de tema, doctor, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el método de vigilancia Centinela, que es con el que se analiza el COVID-19 en nuestro país, estima que hay 26.519 casos. A mí me gustaría que nos pudiera explicar, primero que nada, cómo es que funciona, cómo es que opera este método Centinela y por qué es que se estiman esta cantidad de casos. Bueno, el método Centinela a lo que se refiere es que en lugar de que todas las unidades de salud notifiquen y tomen muestras, que es algo complicado, por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2 o de COVID, el personal que toma la muestra debe tener un equipo de protección personal completo. Probablemente no se pueda hacer en algunos centros de salud o en algunas unidades que no estén capacitadas, pero se tienen grandes unidades concentradoras de información que pueden hacer justo este monitoreo. ¿Qué es lo que va a hacer esta unidad? Va a poder dar un reflejo de una gran población alrededor de esta unidad. Entonces, al tener las capacidades, al tener además las competencias, pueden ser atenciones seguras y solamente nos va a dar un panorama, un porcentaje de los casos, más o menos de acuerdo a lo que el doctor Hugo López-Gatell mencionó ayer. Estaríamos hablando de que los casos confirmados que nos presenta todos los días podría ser más o menos el 12% de los casos reales, más o menos. Obviamente él explicó ayer el cálculo cómo lo hacen, pero a grandes rasgos y para que todos lo entendamos, más o menos un 12% de la población que realmente podría estar enferma son los que se están confirmando. Además hay algo que aquí tenemos que entender muy bien. Este virus tiene una fase asintomática, es decir, cualquiera de nosotros ahorita puede no tener síntomas, no tener fiebre ni tos y ya estar transmitiendo, ya tener esa capacidad. Entonces, nunca ningún país va a saber realmente cuántos son los infectados que realmente va a tener. Entonces, siempre el epidemiólogo echa mano de cálculos matemáticos para poder inferir el número real. Así es. Pues le agradezco mucho esta explicación, doctor Oscar Sosa, médico especialista en epidemiología. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y que tengan excelente tarde. Excelente tarde. Regreso contigo, Alex.